Hasta los medallistas de oro fracasarán con este sistema. Y tú, Jordan, intenta no llorar, dijo Carter con naturalidad, como un meteorólogo. Pero la línea que dibujaba bajo la fórmula se tambaleó. La risa surgió de las últimas filas, rebotó en el techo y golpeó a la niña justo debajo de las costillas. Sintió el aire lento, espeso, como jarabe. Avanzar hacia el tablero es como cruzar un pantano. El mantra daba vueltas en mi cabeza. No muestres miedo. La tiza crujió entre sus dedos. El sudor apareció en su piel, pero su voz era uniforme cuando habló. ¿Puedo aclarar la condición? Carter asintió entrecerrando los ojos, no por enojo, sino por gran interés. Creía en la disciplina, no en la humillación. Se lo había dicho a sí mismo durante tantos años que casi estaba de acuerdo. Pero la chica que tenía delante podía destruir esa justificación. El aula olía a polen. May había abierto las ventanas y, sin embargo, el miedo reinaba en el interior. Kyle le susurró a su vecino: «Te apuesto $5 a que cede». Jessica levantó la barbilla, queriendo creer que el mundo era predecible, donde la capitana de las animadoras siempre era más inteligente que la chica del almuerzo barato. Jordania comenzó a escribir la primera sustitución. Las letras salieron torcidas, mi mano temblaba. «¿Qué pasa si cometo un error en el primer paso?», pensó ella. Una noche en la biblioteca apareció ante sus ojos. Dejó el trapeador que usa después de la escuela. Se agachó entre los estantes y hojeó un volumen desgastado sobre álgebra lineal. Nadie la vio leer hasta la hora del cierre, cuando el vigilante apagó las luces. La tiza raspada, la primera línea está lista. Carter asintió levemente. El movimiento fue correcto. Y aún así, añadió: «No se apresuren, pero tampoco pierdan el tiempo. Tenemos una lección, no una función». El corazón de la muchacha se hundió. Para él era una prueba de hipótesis, para ella era una prueba de dignidad. Ajustó la inclinación de la X y sintió que el miedo se convertía en una fina corriente dentro de sus manos. La segunda línea es correcta. La risa se apagó y fue reemplazada por susurros. Jordan captó la mirada de Carter, con un destello de respeto en ella. Se sorprendió de sí mismo. Cuando sonó la campana, la tarea estaba medio resuelta. Carter levantó la palma de la mano. «Continuaremos luego. Clase, recreo». Los estudiantes salieron al pasillo, dejándolos solos. Hubo un breve silencio. Preguntó en voz baja: «¿Saben por qué les di este sistema en particular?» «Supongo que porque da miedo». «Porque es honesta», respondió él, y sin dar explicaciones se fue. Jordan lo vio irse y se dio cuenta de que, en lugar de vergüenza, un extraño deseo la ardía por dentro. Demostrarles a ambos que la honestidad no tenía por qué ser un garrote. En cuanto salió al pasillo, la oleada de sonidos volvió a estallar. El tintineo de las taquillas, el golpeteo de las zapatillas sobre el linóleo. Pero entre el ruido oyó sus propios pensamientos, claros como un metrónomo. «A mitad de camino, todavía aguanto». Jordan se quedó mirando el espejo del tocador. En el reflejo se veía una frente alta, un mechón de pelo que se había caído y unos ojos que temblaban no de derrota, sino de frenética concentración. Pensó en su madre, que se levantó a las 4 de la mañana para llegar al hospital a tiempo para su turno, y en su hermano pequeño, que le enseñó su mala nota en ejercicios de tiempo de ayer mientras esperaba la clase de la tarde. «No hay nadie ante quien rendirse», se susurró a sí misma. Al salir del baño, Olivia la alcanzó. Fue brusco, pero era la primera vez que lo veía tan atento a su respuesta. «Creo que lo sorprendiste». «No quiero sorprender, quiero resolver», dijo Jordan, quitándole importancia, pero la calidez de las palabras de su amiga le calaron hondo. La siguiente lección, la historia, pasó como un sueño. La maestra habló sobre los compromisos del siglo XVIII y Jordan escribió en los márgenes de su cuaderno formas de simplificar su sistema. Carter pasó frente a la ventana del aula. Su silueta permaneció allí como si estuviera a punto de entrar, pero luego se fue. Sintió incertidumbre en ese movimiento y sonrió levemente. Algo había cambiado. Después de la lección, se armó de valor y se dirigió a la ventana desde donde se veía el campo de deportes.
Allí Carter habló con el entrenador. Jordan leyó los labios. Apuesta por la fuerza. Quizás la conversación era sobre una portería de fútbol, pero en la cabeza de la niña resonó la frase: ella misma es esta red tendida entre el pasado y el futuro. Cuando el altavoz anunció el final del turno, Jordan cerró de golpe su cuaderno. La solución estaba clara. Necesitaba pulir su presentación. Mañana la clase exigirá el final de la actuación, pero ella decidió que será su actuación. Por la noche, ya en casa, colocó los borradores sobre la mesa de la cocina. El hermanito se quedó dormido. Mamá se fue a su segundo trabajo. El crujido de una lámpara de mesa, el susurro de las páginas, nuevos sonidos de la noche. Cada signo correcto de la ecuación producía un extraño placer, como si fortaleciera un puente invisible. Antes de irse a dormir, la niña susurró en la oscuridad: mañana es mi paso. Y el sueño llegó fácilmente, por primera vez en muchas semanas. La mañana resultó ser sofocante. La ansiedad se filtró en la escuela, junto con el olor a asfalto fresco después de una noche de lluvia. Antes de su primera lección, Jordan estaba sentada en los escalones, repitiendo los pasos de las transformaciones, cuando un árbol crujió cerca. Carter ató su bicicleta a la barandilla como un profesor normal y corriente, sin escándalos resonantes. Él la vio y dijo con una voz inusualmente baja: ¿sabes? Una vez reprobé un sistema similar en el examen de admisión. Desde entonces decidí que un estudiante debe estar preparado para cualquier dificultad. Su confesión no justificó su comportamiento, pero hizo que la muchacha viera a un hombre cansado bajo la armadura del idealista. La primera lección es álgebra con un profesor diferente. Las palabras volaron mientras Jordan elegía cómo terminar su prueba. Se imaginó la escena: un tablero, cientos de ojos, un cronómetro. Mis manos estaban congeladas. Antes de que el miedo se convirtiera en pánico, recordó el consejo de su madre: cuenta tus respiraciones. 3 respiraciones. La ansiedad se suaviza. 3 exhalaciones. El miedo retrocede. Cuando terminó la lección, Jessica se acercó a ella. El rostro de la capitana de las animadoras se llenó de una mezcla de curiosidad y aprensión. Oye, si de verdad te decides, ¿puedes ayudarme con el examen más tarde? Necesito una A para la beca, sin disculpas, sin amistad, solo un intercambio. Jordan asintió. La ayuda no era una limosna, era una oportunidad para construir puentes. Ella agarró un plato de pasta de la cafetería. Kyle le guiñó un ojo mientras masticaba su panecillo. Las apuestas han subido a 10. Apuesta por ti mismo. Puedes ganar dinero. Respondió y sonrió por primera vez. Olivia trajo un montón de hojas impresas. Encontré las tareas oficiales de la Olimpiada del año pasado. Quizás podamos practicar durante el almuerzo. Jordan miró su reloj. 2 cambios eran suficientes. Al mediodía, la señorita Parker los encontró en la biblioteca, donde estaban comparando soluciones en susurros. La joven maestra sostenía un sobre con el sello del distrito. He organizado una prueba independiente hoy. Quiero evitar rumores. La piel de Jordan se enfrió, pero asintió. Parker continuó: Jordan, yo también elegiré una opción. Para demostrarlo, no se trata de magia, sino de método. La maestra lo sabía. El ejemplo rompe estereotipos con más fuerza que el discurso. La historia continúa. Escribe desde donde nos ves y suscríbete al canal. 4 horas. Audiencia de química. Hay 2 conjuntos de tareas sobre la mesa. El segundo es un repuesto para un posible apelante. Pero Carter insistió en su participación. Ninguna reserva. Una para ella, otra para mí. Su voz era firme, pero Jordan notó algo casi resignado en el gesto con que cerró la puerta. Había aceptado el campo de batalla. La secretaria giró la llave y el tiempo empezó a correr. El aroma de las lilas en flor flotaba a través de la ventana, un extraño contraste con la tensión. Jordan recordó que su madre le decía: recuerda los aromas de los momentos decisivos, te ayudan a creer en la realidad de la victoria. Ella inhaló la lila y comenzó a escribir. La primera ecuación resultó beneficiosa. Las raíces eran ligeras, como si alguien las hubiera estimulado. Pero el segundo tenía una trampa.
Jordan se detuvo, cerró los ojos e imaginó un gráfico del campo, con líneas que cortaban el plano. Su corazón latía rítmicamente. Había aprendido a escucharlo como un metrónomo de lógica. La mesa cercana crujió. Carter estaba cambiando el tirador. Hay concentración en su rostro. Ya no parecía un cazador, más al científico que lucha con la tarea, al igual que el estudiante. Ella lo entendió mentalmente. Si gana, ganará al viejo modelo, no sobre él, sino junto a él. Al sonido bárbaro del cronómetro se unió el estruendo del ventilador. El polvo se arremolinaba en los rayos de luz como cientos de puntos de datos listos para ser agregados para formar estadísticas. En ese momento, la joven pensó: no solo estoy demostrando igualdad, estoy demostrando el derecho a un nivel de protección igualitario. Minuto 15. Se conquista la segunda ecuación. 30. El sistema combinado comenzó a desintegrarse en bloques trigonométricos. Jordan sintió que su columna dejaba de temblar. Pasó a comprobar. Un error en el paso final arruinaría todo. Carter suspiró silenciosamente y se pasó la mano por la frente. La pila de borradores crecía. Durante años había enseñado las 3 reglas de oro de la solución pura, pero hoy estaba rompiendo su propio canon, corrigiendo justo en el campo principal. Su manuscrito se convirtió en una imagen de duda. Cuando la secretaria anunció 5 minutos, Jordan puso el último punto, lo volvió a leer, encontró un pequeño error ortográfico en la anotación y lo corrigió cuidadosamente. Después de eso, me quedé sentado allí, escuchando el zumbar de la sangre. Estamos entregando las sábanas. Un segundo, un clic. Parker selló las obras y firmó el protocolo. Los estudiantes esperaban silenciosos, fuera de la puerta. Nadie se rió. No está muy claro de qué lado están las probabilidades. Kyle le ofreció una botella de agua y le dijo: «Aquí tienes, te la mereces». Él miró hacia abajo avergonzado. Jordan aceptó y tomó un sorbo. El agua de repente parecía dulce, el sabor de lo desconocido. De camino a casa se encontró con su madre, que tenía prisa por ir a trabajar en el turno de noche. En 2 pasos, un abrazo. «¿Lo lograste?» «Todavía no lo sé, pero lo hice todo», mamá asintió. Hacerlo todo es el mínimo indispensable para nuestra familia. El resto está en manos de las estadísticas y la valentía. Por la noche, Jordan extendió la manta en el suelo de la sala para poder pensar mejor. Ella escribió las palabras estándares, confianza y evidencia en un trozo de papel. Los conecté con flechas como si estuviera construyendo un mapa conceptual personal. Hacia la mañana, al quedarse dormida, se dio cuenta. Mañana le espera la etapa más difícil: aceptar el resultado a cualquier precio y continuar su camino, independientemente del signo correcto, incorrecto. La primera sirena de la mañana sonó a las 7. Las escuelas estaban envueltas en un murmullo de anticipación. Jordan caminó por el pasillo como si estuviera caminando sobre una tabla sobre un abismo, sosteniendo en su mano su copia de teoría de sistemas. El subdirector Hasson la interceptó. «Los resultados están en la sala 8. Puedes pasar con tu mentor». Parker fue mencionado formalmente como el mentor, pero ambos sabían que la palabra significaba más. Carter ya estaba sentado en la oficina. Él levantó la mirada, cansado, pero sin hostilidad. Había 2 sobres delante de él. Hudson cortó primero. Hubo una breve pausa, como un suspiro de toda la escuela, y luego su voz: «El trabajo de Jordan Brooks, 100 puntos». Un susurro de alivio recorrió la piel de la niña como si se le pusiera la piel de gallina. Segundo sobre. Hudson leyó con más calma. «El trabajo del señor Carter, 91, no es un fracaso, pero tampoco es perfecto». La mirada del profesor vaciló. Esperaba un milagro o un colapso. «Recibí una verdad difícil». Parker firmó y luego dijo en voz baja: «La escuela necesita transparencia. Proponemos una demostración abierta de las soluciones de ambas obras mañana ante el consejo». Carter asintió lentamente. De acuerdo. Comprendió que huir era peor que la derrota. Después de la escuela, Jordan fue a los archivos, un antiguo sótano debajo de la biblioteca. Estaba interesada en los informes de progreso. Se encontraron tablas en carpetas polvorientas. La puntuación media de los estudiantes blancos estaba aumentando, mientras que la de los estudiantes afroamericanos estaba estancada.
La niña fotografió las páginas con un teléfono antiguo. Sintiendo cómo los números se transformaban en argumentos, una linterna apareció en la oscuridad del sótano. Carter había bajado. Sabía que encontrarías estos informes. Antes creía que los indicadores mostraban pereza. Se interrumpió, sentado en la caja. Por primera vez, el profesor y el alumno se encontraron al mismo nivel. Ahora veo que estábamos midiendo cosas diferentes, oportunidades y privilegios. Jordania no respondió. Ella esperó que él dijera más. «Ayúdame a hacer agua a entender los datos», pidió. «Si lo entiendo, puedo explicárselo a mis compañeros». Una ola de sentimientos encontrados surgió en su interior. Resentimiento, simpatía, duda. La respuesta fue sencilla. «De acuerdo, pero lo explicaremos juntos». Por la tarde, Carter regresó a casa más tarde de lo habitual. En la cocina, su esposa Marta estaba poniendo la mesa para la cena. Él lo contó todo. Ella escuchó en silencio y luego dijo: «Querías ayudar a los mejores, pero al final creaste más barreras. Quizás sea hora de convertirte en un puente». Estas palabras fueron más un alivio que una acusación. Se acostó, pero no pudo dormirse. Recordé mi propia juventud. Aulas universitarias, un profesor mentor que decía que el talento no necesita descuentos. Entonces Carter lo aceptó como verdad. Ahora parecía que la verdad había sido cortada. Jordan pasó la noche en la mesa de la cocina en compañía de Olivia y sus cuadernos. Las chicas escribieron un plan de presentación, explicaciones para la audiencia, gráficos, diagramas. El tiempo voló. Hacia la mañana, la ventana se volvió gris y el primer rayo de luz apareció a través del cristal. «¿Tienes miedo?», preguntó Olivia. «Muy. ¿Qué es más aterrador, el fracaso o la responsabilidad? Más es una oportunidad para cambiar las reglas, porque entonces no habría forma de volver al silencio», respondió Jordan. «Y me di cuenta. Esto es exactamente lo que quiere». Justo antes del amanecer, llamó a su madre. Una breve conversación durante un descanso. «¿Estoy haciendo lo correcto?». Si le preguntas al corazón, entonces sí, lo principal es no dejarse llevar por la ira. «Estoy enojado, pero quiero más claridad». Entonces reprime tu ira como el fuego bajo un caldero, no dejes que las llamas te devoren. La metáfora se quedó grabada. Mientras Jordan subía las escaleras de la escuela por la mañana, imaginaba un horno zumbando en su interior, convirtiendo su miedo en vapor, impulsándola hacia adelante. A la hora del almuerzo, Parker la invitó a un aula vacía para practicar su discurso. «No leas del papel. Habla como si le estuvieras explicando a tu hermano menor». La niña lo intentó y tropezó hasta que un ritmo entró en sus oídos. Problema, paso, prueba, conclusión. Carter entró en medio del ensayo. Escuchó en la puerta sin interrumpir. Después de clase, se acercó a mí y me entregó una hoja de papel. Un resumen de los errores del examen de distrito anterior. Corrígelos en tu presentación. Si quieres mostrar coherencia, apóyate en los números. El gesto fue una admisión. Ya no estaba a la defensiva, estaba reuniendo un nuevo ejército de hechos. Al terminar el día, Jordan escribió en su diario: «Actitud, palos 1. El mundo se está volviendo más complejo, pero eso significa que está vivo». Entonces cerró el cuaderno y sintió que el cansancio daba paso a la anticipación. Mañana hablaría no solo por ella misma. Antes de acostarse, abrió la ventana. El viento traía el olor de los álamos polvorientos. A lo lejos, más allá de las luces de la ciudad, vio la luna, una fina plata, tan torcido como el camino hacia la verdad. Pensó bromeando y prometió: si todo va bien, tomará un telescopio para su hermano, le permitirá mirar el cielo y creer que está abierto para todos. El viernes por la mañana, la escuela recibió a las nubes grises. El salón de actos se llenó lentamente, como si la gente tuviera miedo de admitir lo que les interesaba. En la primera fila están los padres de Jordan, Olivia con una pila de impresiones, el director, el consejo de distrito y varios periodistas del periódico local. Sus cuadernos olían a pintura fresca y a nervios. Se instalaron 2 carteles en el escenario, uno blanco para Jordan y otro verde para Carter, a petición suya. El color familiar mejora la precisión, explicó. Había en esta frase una pedantería científica, no arrogancia.
Jordania salió primero. El foco me cegaba y me sudaban las palmas de las manos. Recordó las palabras de su madre y tranquilizó su respiración. Empezó sin preámbulos. Aquí hay un sistema que 2 personas diferentes resolvieron ayer. Les mostraré mi método. La voz vaciló en el camino, pero inmediatamente encontró apoyo. Ella guió a la audiencia paso a paso. Variable, sustitución, verificación. Un punto importante es que después de cada conclusión, compartió una breve reflexión sobre cómo buscó el error. El público reaccionó. El susurro se suavizó. Al final, dio la respuesta y se dio la vuelta. La lealtad se verifica mediante la triple sustitución, pero la respuesta no es el fin. La transparencia de la lógica es importante. Los aplausos fueron moderados pero sinceros. Entre ellos, Carter se levantó y ocupó su lugar en la pizarra. Su mano se movió con seguridad hasta la mitad del tercer paso. Había una discrepancia. El profesor retrocedió, miró alrededor del aula y luego volvió a la pizarra. Un segundo. Borró la línea y volvió a empezar. El silencio se convirtió en un vacío. Incluso los niños de las últimas filas se olvidaron de sus teléfonos. Carter frunció el ceño. En ese momento, Jordan no vio a un enemigo, sino a un hombre que luchaba con la duda. Terminó, pero el experto del consejo arqueó una ceja. Aquí es donde la solución estándar diverge. Por favor, explique. Carter respiró hondo. Ahorré bastante lógico saltándome el control parcial. Mi error. Las palabras le cayeron como un peso. Se oyó un murmullo en el pasillo. Hudson se levantó. El consejo se retira por 10 minutos. La gente empezó a susurrar. Kyle se dirigía a la salida, pero se dio la vuelta. Quería estrecharle la mano a Jordan, pero no se atrevió. El consejo discutía en el pasillo. Parker se acercó a Carter y le entregó una botella de agua. La tomó. Los estándares son importantes, pero es más importante ver a todos. Fue su elección. Reconocer su incompletitud, no luchar por las apariencias. Veredicto: el trabajo de Jordan es ejemplar. El método de Carter necesita mejorarse. Se recomienda al profesor que se renueve su formación. Ni una palabra sobre eslóganes, solo un resumen seco. El público aplaudió, pero la alegría era compleja. Una cierta simpatía atrae a la gente hacia el profesor que les había enseñado los conceptos básicos del álgebra. Jordania miró hacia abajo. La victoria sin compasión es amarga. Ella caminó hacia las alas y se sentó apoyándose contra la pared. El corazón apenas cabía en el pecho. Quería llorar no de felicidad, sino del peso del cambio. Carter salió con un sobre en sus manos. Se me acercó y me dijo: «Lo has demostrado. El resto depende de nosotros, los adultos». Le entregó un sobre, una copia de su trabajo con notas. «Arréglalo cuando quieras. Es importante para mí ver cómo se lo explicas a los estudiantes». Jordan lo tomó y por primera vez en la conversación ambos dijeron gracias al mismo tiempo. El director invitó a Jordan al micrófono. «Di algunas palabras sobre lo que significa este resultado». La niña salió. Me temblaban las rodillas, pero encontré la voz. «Estoy contento con la nota, pero una A no derriba muros. Si aprendemos a escuchar cuando el listón se convierte en un muro, veremos más victorias, no solo las mías». Uno de los padres gritó: «¡Más fuerte!» y repitió la frase más fuerte. Los ojos de aquellos que anteriormente desconfiaban de las escuelas se iluminaron. Tras la reunión, un periodista contactó a Carter. «¿Se siente derrotado?» Él respondió: «Me siento responsable». Sus hombros se desplomaron, pero no había amargura en sus palabras. «Quiero entender cómo perdí el equilibrio entre la exigencia y el apoyo. Es más complejo que una ecuación. Estaba lloviendo afuera». Los estudiantes se apiñaron bajo el dosel. Jessica se acercó a Jordan y le dijo: «Yo quería disculparme por reírme. Me cuesta aceptar el cambio, pero es aún más difícil seguir igual». La niña asintió. «Las ecuaciones complejas se resuelven juntas», respondió, y la capitana de las animadoras sonrió entre lágrimas. La madre de Jordan también estaba de pie bajo el toldo. Abrazó a su hija. «Estoy orgullosa hasta la luna y más allá. Pero recuerda, ahora te has convertido en un faro. No solo quienes buscan el camino vuelan hacia la luz, sino también quienes le temen a la oscuridad». Estas palabras resonaron en el corazón de Jordan cuando cerró su diario más tarde.
Un faro no es el fuego de un ganador, es el fuego de un guardián del camino. A última hora de la tarde recibió un mensaje de la biblioteca. Los libros que usted pidió han sido entregados. 3 nuevas monografías sobre teoría de grafos. Jordania sonrió. En el contexto de las ruidosas victorias, las alegrías del conocimiento seguían siendo las más silenciosas y necesarias. Se dio cuenta de que en ese momento su principal recurso era el cansancio, pero su principal capital era la curiosidad. El cielo se despejó el lunes, pero la atmósfera alrededor de la escuela permaneció tormentosa. Un pasillo, 2 bandos. Carter es un déspota y Carter es un guardián de la calidad. Jordan caminó entre ellos y cada paso era como un movimiento en un tablero de ajedrez, donde las piezas ya habían sido capturadas, pero el juego no había terminado. El consejo organizó una serie de mesas redondas. Estudiantes, padres, profesores. Sarah King, graduada hace 2 años, habló en la primera reunión. Ella contó cómo perdió su beca por una baja recomendación. Ella habló sin malicia, pero el público gimió por la atención. Hudson escribió los resúmenes. Carter se sentó a su lado, en silencio, simplemente apretando el anillo en su dedo. Por las noches, Jordan y Parker recopilaban estadísticas sobre quiénes se sentían parcializados y cuándo. La mesa se fue llenando poco a poco y cada fila dolía. Un día invitaron al propio Carter a echar un vistazo. Se sentó, pasó el dedo sobre los números e inhaló. Tenemos un sistema de informes, pero no tenemos un sistema de comprensión. Esa misma noche hizo la maleta y se dirigió a una universidad cercana para realizar un curso sobre pedagogía inclusiva. Los periódicos escribieron sobre el maestro que se exilió, pero Carter dijo a los periodistas: esto no es una expulsión, sino el regreso de un estudiante al aula. Mientras tanto, la escuela sufría las consecuencias. Nueva regla: cada profesor debe realizar una lección abierta con un observador independiente una vez al trimestre. Algunos se quejaron, otros se sintieron inspirados. Parker se convirtió en el coordinador del proyecto. Jordan se convirtió en el asistente oficial. Realizó mini seminarios para estudiantes de 8º grado, no solo resolviendo ejemplos, sino explicando cómo encontrar un error. Kyle vino al 3er seminario. Se sentó junto a la pared y escuchó. Después de la lección se quedó. No entendí el segundo paso, pero entendí que no entendía. ¿Me ayudarás? Por supuesto. La primera victoria es reconocer la brecha, dijo, demostrando el método a través de una analogía geométrica. Kyle se alejó, sosteniendo el cuaderno con ambas manos como si fuera un pasaporte nuevo. La reputación de Jordan creció, pero con ella llegó la responsabilidad. En uno de los seminarios, un entrenador de fútbol se acercó a ella. Si 3 de mis chicos no aprueban álgebra, perdemos el derecho a competir. Si me ayudas, organizaré un fondo para la compra de material científico. Debería estar de acuerdo. La niña pidió un día para pensarlo. Por un lado, existe un recurso. Por otro lado, existe el riesgo de ser un salvador en lugar de un compañero. Esa noche escribió en su diario: de acuerdo, pero con una condición: un fondo de acceso abierto para todos. A principios de mayo, el Consejo se reunió nuevamente para resumir los resultados provisionales. Jordania fue el último en actuar. Mostró un gráfico. En 2 meses, el número de solicitudes de ayuda se había duplicado y el rendimiento académico promedios había comenzado a aumentar en un 2%. Esto no es una revolución, dijo. Esto es una indicación de que cuando una barrera se nombra en voz alta, es más fácil superarla. El director preguntó: ¿qué sigue? El apoyo es un proceso. Ofrezco un programa de mentoría entre pares. Personas mayores ayudan a personas jóvenes. El consejo votó por unanimidad. En los pasillos, Hudson detuvo a la chica. Estoy orgullosa de ti, pero recuerda, cada ascenso también trae resistencia. Le entregó una carta, una copia de la apelación de los padres que no estaban contentos con lo que él llamó un enfoque demasiado suave. Jordania le agradeció. Es importante ver ambos frentes. Esa tarde se instaló un escenario provisional en el patio de la escuela. El grupo de iniciativa organizó una conferencia al aire libre.
Carter, que regresó para el fin de semana, se encontraba entre la multitud. Escuchó mientras Jordan explicaba a los niños pequeños que una ecuación era un acertijo con pistas. Una mezcla de orgullo y arrepentimiento brilló en sus ojos. Al final de la conferencia se me acercó y me dijo: «Le cuento tu caso al curso para que me sirva de lección. Y les digo a los niños que los maestros también aprenden». Se dieron la mano y la multitud susurró: «El mundo es complicado, pero se puede solucionar». Cuando se despidieron, Carter le entregó un cuaderno delgado, notas sobre nuevos métodos de evaluación con marcadores y preguntas. «Necesito sus comentarios», dijo. Jordan abrió la primera página y vio el subtítulo: «El camino hacia una tabla flexible», subrayado por una mano que ayer todavía consideraba estricta hasta la piedra. Por la noche leía un cuaderno. Algunos puntos son controvertidos, pero cada uno de ellos estuvo acompañado de la pregunta ¿por qué? Se dio cuenta de que este adulto había dado el paso que a muchos niños les resulta más difícil dar: admitir los errores. Ella escribió una carta de respuesta, párrafos claros con oraciones. Concluyó con la frase: «Los estándares son como una escalera. Es importante que los peldaños estén intactos». Dejé el sobre en la oficina del director para que alguien lo pasara. Al amanecer, al salir al estadio vacío, donde aún flotaba el olor a césped mojado, Jordan miró las gradas. Asientos pequeños, grandes expectativas. «Saldremos de esto», dijo en voz alta, y por primera vez se permitió creer en un largo viaje sin miedo al fracaso. Antes de irse, se acercó al marcador donde generalmente se mostraban los resultados de los juegos y escribió con tiza: «Las preguntas son el comienzo de las respuestas». Nadie tenía prisa en borrar la inscripción durante otra semana, e incluso los limpiadores lo consideraron una advertencia: «No dejen a los niños sin preguntas». Junio abrió el calor como un libro sin marcapáginas. Todo a la vez. Se ha lanzado el programa Peer-to-Peer. Todos los miércoles después de clase, la clase de física se convertía en un hormiguero. Los mayores explicaban, los más pequeños escuchaban y a veces viceversa. Jordan siguió el ritmo como un director de orquesta. El éxito no se midió por puntos, sino por la llegada de nuevas caras. Kyle ahora enseña minisecciones sobre geometría. Cuando cometía un error, era el primero en reír y lo corregía inmediatamente, demostrando que tropezar no es vergonzoso. Jessica organizó Coke Breaks, un lugar donde los niños podían compartir sus dificultades sin maestros. Un día, después de un seminario, Elías se acercó a Jordan. «Resolví el problema que me hizo llorar durante una semana». Mostró el cuaderno. No hubo errores. Jordan sintió la euforia, no como un destello, sino como una llama constante que calentaba el largo viaje. Pero no todos estaban contentos. La carta del grupo de padres tuvo una continuación. Exigieron que se eliminen los pseudo-experimentos y que se restablezca la disciplina estricta. En la asamblea escolar, Jordan se pronunció por primera vez en contra de sus oponentes. Habló sobre datos y mostró gráficos. Un padre, un hombre severo, preguntó: «¿Estás seguro de que puedes preparar a mi hijo para la universidad?». La muchacha miró al frente. «No prometo un camino fácil, prometo una escalera sin escalones rotos». Él dudó, pero asintió. En agosto, los resultados de las pruebas parciales confirmaron que la puntuación media había aumentado otros 3 puntos. No es una revolución, sino de una tendencia. Un informe al distrito, preparado de forma remota por Parker y Carter, incluyó un agradecimiento al mentor estudiantil Jordan Brooks. A finales de mes, una delegación universitaria visitó el colegio para ofrecer a la niña el ingreso anticipado al programa de matemáticas y política social. Ella escuchó y pidió una condición: una beca para 2 de mis pupilos. El decano se sorprendió, pero aceptó. A principios de septiembre, justo antes de partir hacia los cursos preparatorios, Jordania celebró su último seminario de verano. Sentados en el pasillo estaban Kyle, Jessica, Elías y docenas de nuevos estudiantes de 6º grado. Ella contó una historia, no sobre la victoria, sino sobre el primer día en que sus dedos temblaron en el tablero. Si hoy tienes miedo, recuerda esto: el miedo no es un muro, sino una puerta. La clave está en la perseverancia y la honestidad. Pausa. Ruido del aire acondicionado.
El público escuchó. Al final, todos salieron al patio. Parker abrió el lienzo de la pancarta. Dejad que la verdad hable. Ahora se agregó una segunda línea al lado. Escuchar la verdad es crecer. El viento llenó la tela como una vela. Carter llegó del campo exactamente ese día. Se quedó a la sombra de un árbol de arce, observando. Se acercó cuando la gente empezó a dispersarse. Obtuve mi primera A en mi ensayo gracias a tus comentarios, dijo. Mira, los profesores también hacen exámenes, sonrió Jordan. Caminaron por un pasillo cuyas paredes estaban pintadas. Voluntarios habían trabajado en ellas durante el verano. Había un mapa de mentoría colgado en el tablero de anuncios, con hilos rojos que conectaban los nombres. Carter hizo una pausa. Solía dibujar calificaciones, las rojas por debajo de lo normal. Ahora el rojo es la conexión. Buena jugada. Por la noche su madre la ayudó a preparar la maleta. Dentro había un libro de texto de álgebra viejo y desgastado. Jordan acarició la portada. Dejaré esto como recordatorio de que toda raíz crece en la oscuridad. Había una nota sobre la mesa para mi hermano. Mira a través del telescopio, busca preguntas. Junto a él hay un cronograma de llamadas. Todos los domingos comprobará cómo le va con las fracciones. Antes de irse a dormir, Jordan salió al patio de la escuela. Está vacío, solo la luz de la linterna y el susurro de las hojas. Ella escribió en la pizarra debajo del cartel: futuro, honestidad, X perseverancia. Recordé cómo puse el signo de incertidumbre y lo borré. Ahora la respuesta era segura. La única variable era el tiempo. Ella se dio la vuelta y vio a Carter parado en la entrada. «¿No puedes dormir?» Quería asegurarme de que la fórmula fuera correcta. Se rió entre dientes. Miraron el tablero juntos. La profesora añadió un pequeño índice en tiza. 1. ¿Qué es esto? Primera iteración. Dentro de un año alguien añadirá 2. Así demostraremos que la verdad no se puede congelar, sino mejorar. Jordan sintió una mezcla de tristeza y alegría llenar su pecho. El viaje era interminable y maravilloso. Al despedirse, Carter dijo: «Recuerden, los estándares no son una altura, sino una dirección. Caigan hacia adelante». Sonrió, una nueva y compleja bendición. La noche era cálida. Caminó a casa oyendo cientos de voces resonando en su interior. Las risas de los burladores de ayer, los aplausos del público, los susurros de los futuros estudiantes. Todos formaban un acorde al que el corazón latía con un ritmo seguro, un poco más rápido que antes, pero sin el temblor previo. Una última mirada a la escuela. Las ventanas reflejan las estrellas. Cada una es como la pequeña lámpara de un faro. Jordan exhaló. Vamos. Mañana comenzaría un nuevo sistema de ecuaciones, habría aún más incógnitas, pero aparecieron personas con las que compartir cálculos. Esta era la verdadera victoria. El tren de septiembre se dirigía hacia el norte con un ruido sordo en sus ruedas. Jordan estaba sentada junto a la ventana, con su computadora portátil en su regazo, un regalo de la Fundación de Ciencias. En la pantalla hay una carta de Parker, un informe sobre las primeras semanas del año escolar. El sistema de mentoría se mantiene, pero necesitamos un manual. Los chicos están confundidos sobre la planificación. La niña abrió un documento en blanco. Las palabras no salían, el tren se balanceaba. Las últimas palabras de Carter, «cae hacia adelante», todavía resonaban en su cabeza. Ella lo entendió. La metodología es una pequeña caída hacia adelante, un borrador imperfecto que más tarde será mejorado. Estos pensamientos hicieron que mis dedos se deslizaran por las teclas. En la siguiente fila estaba sentado un hombre que llevaba gafas, revisando hojas de cálculo contables. Él miró la pantalla, pero rápidamente apartó la mirada. En un momento dado preguntó: «Disculpe, ¿es usted profesor?» Más bien como un estudiante que enseña a otros. Se rió entre dientes. «Interesante. Creía que las matemáticas eran para unos pocos. Mi hija le tiene miedo al álgebra». Jordan cerró su computadora portátil. «El miedo es una buena señal. Déjame escribirle una carta». Sacó un bloc de notas y comenzó a escribir. «Hola, tenía más miedo del que crees». Mientras escribía, me di cuenta de que cada nuevo estudiante es una ecuación diferente, pero las soluciones son las mismas en lo principal: honestidad, perseverancia y apoyo.
El tren aminoró la marcha. El pueblo universitario fue recibido por el graznido de las gaviotas. En el andén había carteles de facultades y letreros de residencias. Jordan subió al andén e inhaló el aroma a niebla. Recordé la pancarta de la escuela y sentí que tendría que decir la verdad más alto. El público era más numeroso, las paredes más altas. Pero las escaleras también lo son. Al acercarse a la caseta de vigilancia, vio un anuncio. Se necesitan voluntarios para un programa de apoyo a estudiantes de primer año de zonas rurales. Sin dudarlo, anoté el nombre. En ese momento, el tren que iba detrás de ella pitó el silbato de salida. Comprendió, el pasado no desaparece, se convierte en combustible. Más tarde, tras desempacar, Jordan dejó su viejo libro de texto sobre la mesa. Cerca había una foto. Su madre con uniforme de enfermera, su hermano con un telescopio, la clase con una pancarta. Tomé un rotulador y escribí en la portada: primera iteración. Afuera de la ventana, el campus universitario retumbaba, miles de ecuaciones, miles de voces. La chica sonrió, abrió su portátil de nuevo y empezó a escribir el manual. Cada sección terminaba con una pregunta para mantenerlo abierto, porque el crecimiento es un índice de la verdad que nunca cesa. Antes de acostarse, salió al balcón del dormitorio. Las constelaciones brillaban sobre los tejados. Encontró a Orión, el mismo dibujo que le había enseñado a su hermano en un libro infantil. Mira, la línea de cintura es como la igualdad. Mantiene unidas las mitades de la figura, susurró en la oscuridad. El viento traía el ruido lejano de la estación. Jordan comprendió que el camino a casa ahora pasaba por un nuevo conocimiento. Igual que una matriz inversa invierte los datos originales, conservando el significado. Regresó a la habitación y dejó la ventana entreabierta. Que la corriente le recordara que la verdad es aire, necesita un influjo.